Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así, hermanos, vamos a tomar este tiempo y que el Señor obre, hermanos, a través de nuestros labios. Somos simplemente mensajeros de la palabra. El que obra es el Espíritu Santo y la palabra del Señor es viva, hermanos, y cuando en nuestros corazones, hermanos, escuchemos esa palabra de ánimo y de restauración, el Espíritu Santo se encargará de obrar, hermanos, en nuestras vidas. El tema, hermanos, que he puesto, hermanos, a este pensamiento, a este mensaje, hermano, es la iglesia en tiempos de turbulencia. Porque estoy consciente, hermanos, del tiempo en el que estamos viviendo. No es un tiempo, tal vez, hermanos, de que nos persigan porque somos cristianos o que practiquemos una fe. Literalmente, quizás no somos perseguidos por eso, hermanos, pero hay una fuerza espiritual demoníaca, hermanos, que a través del tiempo ha estado en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ha estado en contra del Evangelio. Y si es cierto que no nos impiden, hermanos, el predicar, que no nos impiden, hermanos, el sistema no nos impide, hermanos, el poder practicar una fe, hermanos. Sí estamos conscientes, hermanos, que hay muchos movimientos y muchas fuerzas, hermanos, que van en contra de nuestra vida espiritual, que están siempre, hermanos, acechando nuestra voluntad para poder servir a Dios. Y yo, hermanos, meditando, le decía al Señor que me diera, hermanos, esa forma de cómo transmitir para que la iglesia esté percibida, hermanos, de eso. Porque muchas veces, hermanos, hacemos y practicamos cosas, pero que parecen buenas. Y esto fue escrito, hermanos, por Pablo, que a las cosas buenas le iban a llamar malo y a lo malo le iban a llamar bueno. Y muchas veces estamos viendo eso, hermanos. Así que quiero que me acompañe, si usted puede, si no yo lo leo. En el capítulo, hermanos, 3 de Segunda de Timoteo, en su verso 1, vamos a leer algunos versículos. Dice la palabra del Señor, Segunda de Timoteo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Algunas otras versiones, hermanos, esta frase que dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, lo traducen como completo. A fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor.
Mi Dios amado, estoy aquí como un instrumento, Señor, que solo transmite, mi Dios amado, lo que tú quieres hablar al corazón de tu santa iglesia, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir, Señor, para ser instruidos, Padre. Porque sabemos, Dios, que el propósito tuyo, Dios, es de edificar. El propósito tuyo, Dios, es de santificar a tu iglesia a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. Estamos viviendo, hermanos, todos los tiempos son diferentes en todas las diferentes épocas. Yo tengo, hermanos, casi, no lo parezco, pero casi 50 años. Y los tiempos han sido muy diferentes. El pecado siempre ha existido, hermanos, la maldad, los hombres avarientos, los hombres pecadores, siempre, hermanos, el mal siempre desde Adán, hermanos, ha existido la maldad. Pero en nuestros tiempos, los que son de mi edad y poquito más o poquito menos, van a estar de acuerdo que la vida se miraba de diferente forma. Pero era, hermanos, porque en estos días la ciencia se ha aumentado, hermanos, y podemos darnos cuenta de la maldad de los gobernantes, la maldad de los hombres, hermanos, el pecado, hermanos, desenfrenado de la humanidad, porque lo podemos ver a través de los medios sociales, de nuestros teléfonos, que antes no lo teníamos. Entonces, en cierta parte no éramos atacados de esa forma, hermanos, y por eso hoy en día, yo ya lo he dicho muchas veces, tenemos que orar muchos por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, porque están expuestos, hermanos, a ese aparatito en donde abre no una ventana, sino una puerta, hermanos, en donde pueden ser alcanzados ellos, hermanos, y pueden ser persuadidos para poder, hermanos, inclinarse ellos, hermanos, a practicar el pensamiento y las intenciones del corazón de aquellas personas malvadas, que en nuestros tiempos no existía, siempre ha existido el pecado. Pero últimamente, hermanos, estamos respirando prácticamente aires de confusión, hermanos, porque los medios nos atacan tanto, hermanos, a través de los medios, de las aplicaciones, hermanos, y puede entrar en nosotros confusión, porque si no estamos, hermanos, cimentados espiritualmente, hermanos, o no tenemos una convicción del amor de Dios, de lo que quiere Dios en nuestra vida, fácilmente, y somos frágiles para poder, hermanos, permitir que esas frases o esas palabras o esos pensamientos de personas puedan, hermanos, hacer cabida en nuestros corazones y nos puedan hacer dudar de la palabra de Dios. Muchas divisiones, mucho miedo, hermano, mucha decadencia moral. Usted a través de las aplicaciones, hermanos, se da cuenta que salen muchos videos que pueden ser anhelados por nuestro cuerpo, por nuestra vista, porque vivimos en esta carne y somos, hermanos, estamos expuestos a eso. Así que, hermanos, muchas familias, hermanos, en nuestros tiempos están rotas. No tengo una familia perfecta. Yo no sé si la tiene, gloria al Señor. No tengo hijos perfectos, son como todos, como los suyos, que tienden, hermanos, a tener errores.
No sé si usted los tiene y son perfectos. Gloria al Señor. Siga orando y siga pidiéndole al Señor que sigan así, porque es precioso, hermanos. Pero si usted tiene una familia como la mía, en donde hay problemas también, pues hay que orar los unos por los otros, y usted me entenderá. Así que, hermanos, en estos tiempos, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. A través, hermanos, de este sistema, hermanos, en el que vivimos. Sistema, hermanos, le llamo a todo lo que está en el exterior, ¿verdad? El internet o los medios sociales. Muchos podemos, hermanos, muchos de los creyentes podemos estar cansados o fatigados espiritualmente, porque depende de todo lo que consumamos, hermanos. Eso va a abrir puertas en nuestra vida espiritual que vamos a ir, hermanos, nos van a influenciar nuestra vida espiritual de tal manera que podemos llegar a la conclusión de dudar de nuestra fe. Pero para eso está la palabra del Señor, para advertirnos. Y Pablo ya lo hizo, hermanos, hace 2000 años, hermanos. Pablo, estando en una fría cárcel, viendo él a través de la inspiración del Espíritu Santo que se acercaba a una oscuridad terrible para la iglesia, hermanos, él escribe a Timoteo y le advierte, y todo lo que hemos leído en estos versos del capítulo 3 de segunda de Timoteo. Pero hay una frase, hermanos, que hemos leído y donde Pablo le dice: pero persiste tú. Persiste tú. Los tiempos en las épocas de Pablo eran muy diferentes a la de ahora, hermanos. Vivían, como lo hemos dicho muchas veces, estaban gobernados, hermanos, por el Imperio Romano y no eran hombres libres. Y en ese tiempo vino nuestro Señor Jesucristo. Y muchos se confundieron porque esperaban un Cristo que viniera a gobernar y que los venía a libertar de la esclavitud. Pero el reino que traía nuestro Señor Jesucristo no era terrenal en ese momento. Era un reino espiritual del cual la Santa Iglesia, usted, formamos parte también. Y vivimos, hermanos, quizá épocas diferentes, pero en tiempos semejantes. Porque ellos eran esclavos literalmente de un imperio, pero quizás nosotros somos esclavos también muchas veces, hermanos, del sistema que nos rodea. Somos invadidos, nuestras mentes, nuestros hijos son amenazados, hermanos, y para ser esclavos de este mundo y del sistema, hermanos. Pero que el Señor reprenda al diablo, hermanos, porque la iglesia está protegida por el Señor, está protegida por su gracia, hermanos. Que a través de su palabra Él nos libertará, como dice la Biblia, que su palabra es luz a nuestro camino. Y nosotros somos luz en este mundo y somos la sal de la tierra. Gloria al Señor. A Timoteo le dijo: pero tú persiste. Esta es una frase, hermanos, de ánimo y desafío. Aunque otros se rindan, hermanos, aunque venga la oposición y el desánimo, nosotros vamos a persistir, porque no dependemos de nuestras fuerzas y no andamos, hermanos, bajo nuestras voluntades y no somos guiados por los deseos de nuestro corazón, sino que somos guiados a través del Espíritu Santo, porque somos nuevas criaturas, porque hemos nacido de nuevo. Nuestro viejo hombre murió, hermanos. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. Con esto no quiero decir que no fallamos, pecamos. Y Dios lo sabía, nuestro Señor lo sabía, por eso puso a nuestro Señor como abogado. Él se puso a sí mismo como abogado. En los tiempos de Pablo, hermanos, él vivía, hermanos, predicó el evangelio antes de ser convertido, era perseguidor, hermanos, de la iglesia, pero fue alcanzado camino a Damasco. Ese relato lo encontramos en el libro de los Hechos. Pero que estando en la cárcel, hermanos,
Pablo escribió cartas como a los filipenses, en donde él estaba, hermanos, en esa celda. Hoy son diferentes, hermanos, hay cárceles ahora. Yo nunca he estado, gloria al Señor, y no quiero estar nunca. No habían televisiones, algunos tienen televisión, parecen hoteles. Estaba leyendo un día de estos que en Europa, no me recuerdo exactamente el país, tienen unas cárceles, hermanos, que parecen hoteles, hermanos. Y en los tiempos, hermanos, de Pablo, de la iglesia, hermanos, no, eran hermanos, unos sótanos debajo de las construcciones, hermanos, donde había poco aire, había un hedor insoportable, hermanos. Muchas veces estaban encadenados dependiendo del tipo de crimen que tenían. Eran azotados, maltratados. Hoy existen los derechos humanos que lo protegen, hermanos, eso. Pero en los tiempos de Pablo no existían derechos humanos. Antes de meterlos a las cárceles eran azotados. Pablo, él dice que fue apedreado. Pablo, hermano, fue apedreado de tal manera que algunas veces lo dejaron como muerto, pensaban que estaba muerto. Lo arrastraban, hermanos, desde las ciudades hasta afuera de la ciudad y parecía que estuviera muerto, encarcelado, hermanos. Aún así, hermanos, Pablo escribió las cartas a los filipenses, y el tema principal de los filipenses, hermanos, era el gozo en medio del sufrimiento. Escribió también Efesios, recuerda Efesios 4, habla, hermanos, del cuerpo que donde Dios establece, hermanos, a los profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Habla también del cuerpo de Cristo, hermanos, la estructura de la iglesia. Los Colosenses, hermanos, habla en contra de las herejías y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. En Filimón, hermanos, él intercede por Onésimo, hermano, fue un esclavo. Estando en la cárcel, hermanos, ya le escribió un poco más o menos cómo eran las cárceles. Y segunda de Timoteo también, hermanos, le escribe el verso que hemos leído, hermanos, en donde Pablo le advierte a Timoteo, hermanos, y le exhorta a que persista en lo que ha aprendido, a que persista en la fe. Y ahí también, hermanos, Pablo hace su despedida, en donde dice: he peleado la buena batalla, gloria al Señor. Esos tiempos, hermanos, los tiempos que estamos viviendo, como dije hace un momento, tal vez literalmente no somos perseguidos, pero tenemos esa lucha, hermanos. Quizás somos perseguidos, hermanos, de otras maneras, quizás por nuestra apariencia racial, hermanos, porque no hablamos un idioma, y todo eso, hermanos, son ataques y que vienen a traer desánimo quizás a nuestra vida. Pero Pablo hace 2000 años, hermanos, ya nos estaba advirtiendo de eso. La iglesia, hermanos, la Biblia nos habla de una batalla de la fe, de hombres y mujeres valientes. Eso quiere decir que estamos en una guerra constante, hermanos. Mientras el Señor, hermanos, nos ha salvado y nos ha perdonado, pero el enemigo no se quiere quedar así nomás. Él va a querer sacarnos, él va a querer quitarnos, él va a querer matarnos, hermanos, o robarnos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, robarnos nuestra salvación, hermanos. Pero que el Señor, hermanos, reprenda al enemigo. Gloria al Señor. En los últimos días, hermanos, la sociedad se caracteriza por un grave deterioro espiritual, moral y espiritual. Tenemos, hermanos, lo que son como lo dice el verso que leímos, los amadores de sí mismo. Usted se ha fijado, hermanos, que en las redes sociales hay gente que se preocupa por tener la mayor cantidad de vistas, los likes, y se preocupa por eso.
quieren expresar lo que tienen, todos los pensamientos, exponiéndose al mundo. Y eso es, hermanos, amadores de sí mismo. Hoy le llaman la cultura del selfie. Donde en las redes sociales, hermanos, yo sé que nosotros, no esto lo digo nomás porque nosotros conocemos eso, advirtiéndonos. Todo, hermanos, lo que son las redes sociales gira donde el yo, del solo el yo, que quieren todo, quieren ser famosos, quieren que los vean, quieren los likes y los seguidores y las vistas. Los valores, ávaros, decía la palabra también, los ávaros y materialistas. El endeudamiento masivo, hermanos. El consumismo desenfrenado y la obsesión por el dinero y el éxito. Y esto no es desconocido para nosotros, hermanos, pero en este país, hermanos, el sistema nos ha esclavizado de tal manera que si usted entre más debe, usted más vale para este sistema. Si usted es de los hombres que dice o de las mujeres que dice que no quiero tener deudas, cuando usted se acerca a un banco o usted quiere comprar algo, hermanos, si usted no está endeudado, no le quieren dar nada, aunque tenga dinero. No le quieren dar. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto vales? Si no usas una tarjeta de crédito, hermanos, no tienes nada. No puedes comprar. Imagínense, hermanos, el materialismo en el que hemos caído. Tenemos que estar bien endeudados para que el sistema nos vea con buenos ojos. Si no, no. Que el Señor nos dé mucha sabiduría, hermanos. Y eso, hermanos, hace que nosotros nos endeudemos y que trabajemos más. Eso nos hace de que pasemos más tiempo con la familia. Eso nos hace, hermanos, el endeudarnos, tenemos que pagar más y nos hace que trabajemos más porque tenemos una gran cuota de tarjetas de crédito. Muchas veces no es solo una, muchas. Y por pagar esa cuota y por hacer feliz al sistema, sacrificamos otras cosas. Nuestra familia, la iglesia, la relación con Dios. No estoy diciendo que está malo, pero que el Señor nos dé sabiduría, hermanos. En Mateo 6, hermanos, el Señor nos decía, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Hombres, hermanos, en nuestros tiempos, hermanos, vamos a reconocer que hay una forma o sin afecto natural. Aumento, hermanos, de divorcios, familias rotas, abandono de padres o hijos. Y el egoísmo prioriza, hermanos, el placer personal. No sé si usted se da cuenta. Yo, hermanos, también chequeo redes sociales como usted. No estoy aquí para que tome ejemplo de mí, no. No, usted va a estar bien equivocado si tomamos ejemplo de los hombres. Todos tenemos luchas. Pero, hermanos, hay hombres, hay pensamientos de hombres y de mujeres también que priorizan, hermanos, el placer personal antes que la responsabilidad de los hijos o de las familias. Yo sé que el Señor ha cambiado nuestros corazones, hermanos, y tal vez un día usted le va a tocar hablar con alguien que tiene un problema de ese. Y Dios ahora nos está instruyendo para que tengamos herramientas, hermanos, cómo evangelizar y hablarle de Dios y hablarle de cómo Dios cambia el corazón del hombre y a hablarle de cómo Dios transforma la vida de las personas.
priorizan, hermanos, el placer personal antes que las responsabilidades de nuestros hijos, de las familias, de las responsabilidades de un padre, de las responsabilidades de una madre. Amadores de sí mismo, decía Pablo, le escribía a Timoteo. Otros hermanos que tienen apariencia de piedad, pero que niegan el poder de Dios. Sé que somos una iglesia transformada, hermanos, y que nos reunimos con ese deseo en nuestros corazones de glorificar el nombre del Señor. Que de este púlpito, hermanos, se habla de la santidad, del rechazo al pecado, del amor al prójimo, de tener misericordia, de la obediencia, de la honra a nuestro Dios, a nuestros líderes. Yo sé que Dios está obrando en nuestras vidas, y si hoy está acá usted es porque hay algo importante que Dios tiene para su vida y para el propósito que Dios ha puesto en sus corazones. Denle ese aplauso fuerte al Señor. No vamos a hacer, hermanos, quizás una iglesia que venga por responsabilidad. Yo sé que usted no lo hace, porque sé lo que pasa aquí en los tiempos de alabanza, el gozo que sentimos, las lágrimas, la danza, el deseo de servir. Yo sé que usted es una iglesia que honra al Señor con su servicio, que nos presentamos con esa característica y ese deseo de adorar a nuestro Dios, porque dependemos todo de Él. Daniel, hermanos, el profeta Daniel, hermanos, él vivió en tiempos como los de nosotros también, amada iglesia. Él vivió en el exilio, hermanos. Su pueblo fue esclavizado y fue llevado, hermanos, a Babilonia, donde habían reyes paganos. Nabucodonosor y Darío no eran cristianos, eran reyes paganos. Hubo persecución religiosa. A Daniel le prohibían orar. Era un ambiente hostil, hermanos, porque eran reyes paganos y no tenían la libertad de poder adorar. Pero, hermanos, Daniel nunca negoció su obediencia a Dios. Se negó a comer de la comida impura y siguió sirviendo a Dios. Siguió orando todos los días como tenía por costumbre. Amada iglesia del Señor, los tiempos pueden ser difíciles. Las situaciones pueden ser difíciles en las que vivamos, o nuestro entorno, en nuestro lugar donde vivimos, en nuestro trabajo, o en la sociedad donde estamos. Pero Dios puede, hermanos, así como Daniel, Dios puede protegernos. Dios, hermanos, puede bendecirnos, aún en medio de un sistema corrupto y hostil, hermanos. Cuando somos atacados, hermanos, cuando somos despreciados por nuestro color de piel o de nuestros orígenes, Dios puede bendecirnos, hermanos. Y Dios puede y nos da la victoria siempre, hermanos. Gloria al Señor. Daniel, hermanos, se mantuvo fiel a Dios, aún, hermanos, aún en medio de ese sistema hostil. Y fue, hermanos, también tirado, hermanos, a un foso de los leones por no obedecer, porque le tuvieron envidia el puesto que Dios le había dado, porque Dios había puesto gracia en él por ser obediente, porque no quiso, hermanos, ser parte del pensamiento o de la ideología de donde estaba, hermanos, o de donde era esclavo. Otro personaje, hermanos, muy importante, Jeremías. Vivió tiempos, hermanos, como semejantes a nuestros tiempos. Antes de la destrucción, hermanos, o él vivió en los últimos años antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Había corrupción moral, idolatría, guerras, hermanos, y líderes que rechazaban la verdad.
Pero él, hermanos, Jeremías predicó el mensaje de Dios, aunque no lo escucharan. Siempre él estuvo dispuesto a predicar. Fue perseguido, encarcelado y fue tomado como traidor también. A veces, hermanos, a veces la fidelidad a Dios significa predicar verdades impopulares. Aunque el mundo no las quiera escuchar, tenemos que hablar la verdad, porque no es nuestra verdad, no es nuestra palabra. Si algo está en contra de la palabra del Señor, tenemos que declararla, aunque les duela, aunque no les guste, aunque seamos odiados y despreciados, porque esta es la palabra de Dios. No es voluntad nuestra. Nos dirigimos por esta palabra. Como dijo Pablo en los versos que leímos, a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Y nos invaden tanto, hermanos, el sistema nos invade tanto en nuestra mente que a veces, hermanos, dudamos de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Pero que el Señor nos guarde nuestros corazones. José, hermanos, conocemos bien la historia de José, cómo fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y acusado falsamente, hermanos. Fue encarcelado en una cultura pagana, moralmente decadente y idólatra, como lo era, hermanos, Egipto. Pero él se mantuvo íntegro. Rechazó la seducción de la mujer de su dueño, Potifar, porque los esclavos se volvían, los que los compraban eran de ellos. Pero siguió confiando en el Señor, aún en las injusticias. Quizás nosotros algún día podamos decir, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué la persecución para mí? Pero aún así, hermanos, José se mantuvo fiel. Pablo le dijo a Timoteo, pero persiste en la fe, persiste en lo que has aprendido, de quién has sido enseñado. Pablo encarcelado, azotado, preso en un lugar, hermanos, que no podía salir. Pero la palabra de Dios, hermanos, no estaba presa. La palabra de Dios sí podía salir, porque es palabra viva. No la detienen los barrotes, ni las paredes, ni los sistemas, nada. El Espíritu viaja a través de los corazones, más veloz que la luz. Es más fuerte que la voluntad del mal, que la voluntad de los hombres malos. Dios puede usar los tiempos más oscuros, hermanos, y dolorosos para preparar un propósito. Y una frase como la que usó José cuando su familia, hermanos, sus hermanos fueron a buscar comida a causa de la sequía. José les dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. La integridad, hermanos, que tuvo José. Él no sabía esto, hermanos. Él entendió las cosas hasta el final. Cuando vio que sus hermanos fueron a buscar, cuando hubo hambre en la tierra y vio que sus hermanos fueron a buscar comida, hasta en ese momento José entendió el propósito de Dios. Él entendió su sufrimiento, por qué el desprecio de sus hermanos, el porqué de los sueños, el porqué del abandono, el porqué lo vendieron como esclavo. Porque si era un hijo único, querido, ¿por qué tuvo que pasar todo eso? No lo entendió en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de las acusaciones. Él no entendió eso, lo entendió cuando vio a sus hermanos, cuando vio la posición
donde Dios lo había puesto. Y cuando vio a sus hermanos que a través de ese sacrificio Él pudo mantener o darles alimento para que sobrevivieran aquellos que lo abandonaron, aquellos que lo traicionaron, que ese sufrimiento lo llevó a una posición para que su familia sea salva, fuera salva del hambre. Hasta en ese momento José entendió lo que aquellos quisieron, hermanos, hacerle mal y dañarlo. Todo eso, hermanos, que hicieron contra él, en ese momento él entendió que Dios había tenido un propósito en todo. Pero mientras él sufría, él se mantuvo íntegro. Mientras él era acusado falsamente, él se mantuvo íntegro, confiando en Dios. Que el Señor nos ayude en nuestro propósito, en nuestra lucha. Que Dios ayude, hermanos, a nuestras vidas en nuestro proceso. Quizás no entendemos ahora por qué nos pasan las cosas o por qué suceden las cosas. Pero un día, hermanos, vendrá la recompensa. Muy oscura puede estar la noche, pero en el alba saldrá la luz, hermanos, del sol. Los rayos de luz del sol alumbrarán nuestra vida. Muy fuerte puede ser la tormenta, hermanos, muy oscura, muy fuerte, y vamos a tener miedo y va a haber desánimo. Pero luego llegará la calma. Tarde o temprano llegará la calma. Gloria al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Hay, hermanos, una lucha presente en nuestras vidas, en la vida del cristiano. Tal vez literalmente no, hermanos, pero espiritualmente hay una guerra. Dice la palabra, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No es algo que nuestros ojos pueden ver quizás. Nuestra lucha, hermanos, son huestes del mal. Nuestra lucha es espiritual, hermanos. Pero como nosotros ya no andamos en la carne, sino en el espíritu, hay un espíritu que nos fortalece y que nos guía. Que cuando nuestras fuerzas se terminan, hermanos, entonces cuando Dios empieza a obrar en nuestras debilidades, se perfecciona el poder de Dios. Este mundo, hermanos, este sistema nos amenaza y nos empuja, hermanos, a un deterioro espiritual. Que el Señor abra nuestros ojos y nuestros oídos de nuestro corazón, hermanos, y podamos ser libres de ello, hermanos, y aferrarnos a la palabra del Señor. Que los tiempos pueden cambiar, hermanos. El sistema puede influenciarlos de tal manera que seamos insensibles al pecado. Pero nunca olvidemos la palabra del Señor. Los tiempos pueden cambiar, pero la palabra del Dios es la misma, hermanos. La misma perseverancia, la misma fe, la misma santidad que se habló desde el principio está vigente en nuestros días también. Muchos hermanos podemos o tiende, hermanos, la forma de vida, hermanos, en este mundo, o la sociedad, las influencias, hermanos, en contra de la iglesia pueden hacernos que poco a poco vayamos normalizando el pecado. Ver la mentira como que mentiras piadosas. No hay mentiras piadosas. La mentira es mentira, el chisme, la pornografía, la infidelidad. Todo eso, hermanos, a veces el mundo quiere normalizarnos. Pero la palabra del Señor se mantiene, hermanos, siempre.
las dificultades, los problemas nos pueden, hermanos, a llevar a la pérdida de integridad. Nos puede llevar, hermanos, a que como otros lo hacen, vamos a hacer trampa también en el trabajo. Yo sé que aquí no, yo sé que somos una iglesia diferente. Yo sé que Dios ha obrado de una manera preciosa en nosotros. Podemos robar cosas pequeñas, es robo. Falsificar, aprovecharse de otros para beneficios, pérdida de integridad. Podemos tener endurecimiento del corazón, volvernos indiferentes al sufrimiento, no tener compasión, hermanos, volverse egoístas o vengativos. Pablo le advirtió a Timoteo, no era para Timoteo, a Timoteo no estaba exhortando a Timoteo, pero a que perseverara. Persiste tú, le decía. Pero le estaba advirtiendo Pablo de los tiempos difíciles. Y hoy Dios nos está advirtiendo también los tiempos en los que estamos viviendo. Pablo, hermanos, no solo estaba declarando el futuro de lo que venía para la iglesia, sino que Pablo estaba describiendo nuestro presente también. En diferentes formas, en diferentes épocas, pero es lo que estamos viviendo. Lenguajes corruptos. Hermanos, usted se mete a las redes sociales, hay una cantidad de maldiciones, hermanos. No hay respeto, la gente se maldice de una manera, hermanos, incontrolada. Vulgaridades, bromas groseras, humillantes, hermanos. Como le digo, en nuestros tiempos no se miraba eso porque no teníamos acceso a las redes sociales, no existían todavía, o no nos la habían dado todavía. Y por eso hoy se da cuenta uno de tantas cosas. Pero que el Señor nos libre de eso, hermanos. Porque de acuerdo con todo lo que nosotros vemos, de todo lo que nos alimentamos, de todo eso, pueda, hermanos, que en nuestros corazones lo vayamos normalizando. Y eso, hermanos, es lo peligroso en nuestra vida espiritual. El materialismo, hermanos, vivir obsesionado con el dinero. Ya hablamos un poco de eso. A veces nos gusta trabajar tanto porque debemos tanto. Y como el sistema solo así nos acepta, entonces nos adaptamos al sistema. Pero que el Señor nos dé mucha sabiduría. Hay mucho, hermanos, en nuestra vida. El tiempo se me ha ido, hermanos. No voy a alcanzar a terminar el tema, pero el ejemplo, hermanos, de deterioro espiritual, frialdad espiritual. Yo no te voy a preguntar, tú te vas a hacer un examen, hermanos. Yo me lo hago porque yo me lo hice primeramente. ¿Cuánto hemos dejado de orar, de leer la Biblia, de tener comunión con Dios? La ausencia de convicción, hermanos. Cuando ya no nos sentimos culpables cuando le faltamos a Dios, la insensibilidad. Que el Señor nos guarde. Yo sé que Dios ha obrado de una manera preciosa en nuestras vidas. Cuando buscamos justificar el pecado, excusas para no ir a la iglesia, para no leer la Biblia, para no meditar, para no orar. Que el Señor me ayude a mí primeramente. Cuando cuestionamos verdades básicas de la fe y creemos más en las opiniones del mundo, de los influencers que tienen millones de seguidores, que sus pensamientos, hermanos, las hagamos válidas, que sus interpretaciones las hagamos válidas en nuestros corazones y nos olvidemos de la palabra del Señor, que lo que dice la Biblia, que el Señor nos libre de toda esa maldad. Termino con esto. Persistir en la fe
persistir, hermanos, en la fe, como lo decía el verso del 14 al 15. En medio, hermanos, de la oscuridad, hermanos, el creyente debe persistir en la verdad que hemos recibido. El Espíritu Santo da testimonio a nuestros corazones de lo que es malo y de lo que es bueno, de lo que es incorrecto, de lo que no le agrada a Dios, hermanos. Vamos a persistir. El mensaje, hermanos, de Pablo a Timoteo le dice: pero tú persiste. Es una exhortación, es unas palabras de ánimo. Aunque otros fallen, puedan subir mis hermanos. Aunque otros fallen, hermanos, pero nosotros vamos a mantenernos fieles, firmes en lo que hemos aprendido. Porque es fácil tomar, hermanos, las opiniones de personas que tienen muchos seguidores y les creemos muchas veces. ¿Sabe qué es lo peligroso también? Que nuestros hijos están influenciados por ellos. No sé si tus hijos alguna vez te han cuestionado tu fe, lo que tú crees en Dios, porque han sido persuadidos. Y quizás porque nosotros hemos faltado delante de Dios y no nos hemos acercado, porque siempre andamos buscando a ser aceptados por el sistema y no tenemos tiempo para ellos. Pero que el Señor nos ayude. A Timoteo le dijo: persiste en lo que has aprendido. Los tiempos pueden cambiar, amada iglesia, pero no vamos a cambiar el mensaje del evangelio. Lo que Dios transmite a través de su palabra. Lo que Dios transmite a través de su palabra es el deseo del corazón de Dios. A Timoteo se le fue enseñado desde la niñez. Yo le he pedido perdón al Señor, hermanos, porque quizás he fallado en ese aspecto. Pero para eso viene la exhortación. Para que volvamos, hermanos. La fidelidad, amada iglesia, no es popular. No puede ser siempre popular, pero es lo que nos mantiene firmes. Abraham tuvo dificultad, hermanos, 25 años esperando la promesa. Job perdió todos sus hijos, su riqueza, sus camellos, sus animales, todos los hijos. Maldijo hasta el día que había nacido. Pero nunca maldijo a Dios. Moisés, hermanos, tuvo dificultad para liderar personas que no estuvieron de acuerdo. Millones de personas guiadas por el desierto, cuando el mismo Dios le había dado a él, hermanos, y la gente vio milagros, la liberación, y aún así hubieron murmuraciones. Oremos por nuestros líderes, por nuestros pastores. No los juzguemos. No juzgue al líder, no porque no deba, sino porque todos tenemos una lucha. Todos vamos en este barco. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Fortalécete en el Señor, amada iglesia. Ponte de pie.